soy Jimmy Javier Cruz y ahora les vengo a hablar sobre lo que es la tomografía computarizada. Para iniciar, definir qué es tomografía computarizada. La tomografía computarizada es una técnica diagnóstica que nos permite la obtención de imágenes detalladas por lo que es cortes. Un equipo de tomografía computarizada tiene la capacidad para darnos o hacer cortes de 180 a 360 grados y así nos permite una mejor visualización de lo que es nuestra área de interés. También les hablaremos sobre un poco sobre las generaciones de la tomografía computarizada, de lo que es, hablando específicamente de lo que son los equipos. Podemos hacer mención de lo que son 4 tipos de generaciones de equipos. La primera generación es con la que se inicia en 1971 por lo que es el ingeniero Homsy. Este tipo de equipos se caracterizó porque solo tenía lo que era un detector y un tubo. Entonces, tenía el haz era en forma de lápiz y se caracterizó porque era tipo rotación-traslación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este equipo rotaba, paraba y así sucesivamente hasta llegar al extremo que para lograr un corte completo se tardaba hasta lo que son un tiempo de barrido de 5 minutos. Entonces esta fue una de las desventajas, el tiempo de exposición largo. Tenemos la segunda generación que al igual era de característica de rotación-traslación con un haz de lápiz al igual, pero a este ya se le agregaron lo que son 30 detectores. Entonces el tiempo de exposición de barrido completo disminuyó de 20 a 60 segundos y es hasta en la tercera generación donde ya los detectores ya dejó de ser un modelo de rotación-traslación, no que ya aparece lo que es un modelo, ya aparece un arco de detectores. Entonces este arco de detectores nos permitió llegar a un tiempo de exposición ya corto de 3 a 10 segundos, que esta fue una de las mayores ventajas de lo que es este tipo de generación. Y en la cuarta generación, ya con respecto a la tercera generación, lo que varía es que los detectores ya estaban fijos, ya era un arco fijo de detectores y quien se movía, quien hacía la rotación era el tubo. Entonces el tubo de rayos X es quien giraba a través del paciente, produciéndole los rayos X que iban a atravesar lo que es el cuerpo del objeto o paciente. Entonces también le podemos decir que la tomografía computarizada tiene una de sus mayores ventajas, que es la colimación, ya que en la tomografía computarizada nosotros tenemos 2 tipos de colimadores. Tenemos los colimadores prepaciente y predetector. Entonces esto nos ayuda para tener una mejor calidad de imagen, dándonos una mejor resolución de contraste y espacial y reduciéndole la dosis a lo que es el paciente. En la tomografía computarizada convencional, haciendo una comparación entre la tomografía convencional con la computarizada, la convencional se utilizaban lo que son placas, pero también la tomografía convencional era conocida como tomografía axial, ya que nos permitía tomar imágenes en cortes sagittales y coronales, mientras que la tomografía computarizada se conoce como la tomografía, como la toma de imágenes transversales, ya que nos permite la toma de imágenes en el eje mayor, en el eje longitudinal mayor del cuerpo. En esta tomografía computarizada no se utiliza lo que es un tubo fijo, tampoco se utiliza lo que son una placa o un receptor de imagen, ya que son los detectores los que toman la señal, toman los rayos X y luego la reconstruyen
y forman y nos representan la imagen en lo que es un monitor. Entonces aquí ahora les explicaré sobre cómo se produce, cómo nosotros obtenemos o cómo es el proceso para nosotros obtener lo que es una imagen. Entonces nosotros tenemos nuestro gantry. Este sería nuestro gantry. Entonces nuestro paciente se encuentra dentro del gantry, en la mesa. Este es nuestro paciente. Entonces aquí este es nuestro tubo de rayos X. Este es nuestro tubo de rayos X, este es nuestro paciente. Entonces los rayos X salen del tubo de rayos X y atraviesan a lo que es el paciente. Estos serían nuestros rayos X. Rayos X. Entonces, luego de que los rayos X atraviesan al paciente, estos son captados por lo que es los detectores. Aquí tenemos nosotros lo que son los detectores, que se encuentran en la otra parte de donde se produce la generación de los rayos X, para luego cuando ya atraviesa el paciente, los detectores toman lo que son los rayos X. Entonces luego de los detectores tenemos que estos detectores se producen en una señal analógica. Los rayos X se producen en una señal analógica. Luego, esto por una conversión, digital analógica, nuestros rayos X se convierten en una señal digital. Y es aquí donde nosotros se nos muestra en nuestro monitor. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo nosotros obtenemos los rayos X. Entonces, para hacer un resumen, tenemos el tubo de rayos X, tenemos nuestro gantry. Entonces los rayos X que produce el tubo de rayos X salen, atraviesan lo que es el paciente, luego son tomados por lo que son los detectores. Luego en los detectores, luego esos rayos X pasan a ser una señal analógica. Luego de ser una señal analógica, en la conversión digital analógica pasan a ser una señal digital, que es aquí donde nosotros ya la encontramos, pasa a nuestro monitor y ya tenemos nuestra imagen para poderla evaluar. Entonces también cabe mencionar que la tomografía computarizada generalmente está con el equipo o la sala de tomografía computarizada consta de tres partes principales, que las colocaremos. Consta de tres partes principales, que es el gantry, la consola de control y el generador. Entonces, ¿qué es el gantry? El gantry es la carcasa, es la parte más grande de lo que es el equipo de tomografía computarizada. Y es aquí donde se encuentran los detectores que van a hacer, que hacen la rotación con el tubo y que captan los rayos X para formar nuestra imagen. La consola de control, en tomografía computarizada nosotros podemos tener hasta 3 consolas de control. Una para lo que es el médico radiólogo, otro que la puede estar manipulando el técnico radiólogo, y la tercera que sería para estar visualizando una imagen fija. El generador básicamente lo que hace es reconstruir la imagen antes de pasarla a lo que es el monitor.
Entonces la tarea del generador es reconstruir la imagen para ya luego presentarla en lo que es un monitor. Pero también ahora les hablaremos sobre lo que es características de la tomografía computarizada. Como el nombre lo dice, ¿va? Entonces tomografía computarizada es porque nosotros la podemos ver por medio de monitores. Entonces cabe hacer mención que nuestra imagen se presenta a través de monitores. Estos monitores, nosotros la calidad de la imagen nosotros la evaluamos a través de lo que es píxel. Como sabemos, en la mayoría de las tecnologías el píxel determina la calidad de la imagen en un monitor. Entonces la resolución espacial, un píxel, ¿qué es un píxel? Un píxel es como tener un cuadrito. Entonces varios píxeles nos llegan a formar lo que es una matriz. Una matriz es que presenta píxeles en forma longitudinal y en forma vertical. Entonces esta sería una matriz. Entonces cuando nosotros queremos determinar la calidad de la imagen en un monitor, entonces tenemos que evaluar lo que es los píxeles. Entonces la resolución espacial de nuestro monitor nosotros la podemos evaluar mediante una fórmula que nos dice que la resolución espacial es igual a tener el Field View, que este es nuestro campo de visión. Nuestro campo de visión multiplicado por el tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz puede ser, generalmente se utiliza un tamaño de matriz 512 por 512, pero esa puede variar. Entonces, para hacer un ejemplo, nosotros queremos calcular lo que es la resolución espacial mediante lo que es el píxel. Entonces, digamos, nosotros tenemos un Field View de 20 centímetros. Estos 20 centímetros, si los convertimos a 20 centímetros, entonces esto lo convertimos a milímetros, entonces sería tener 200 milímetros. Entonces, 200 milímetros por el tamaño de la matriz, vamos poniendo un tamaño de matriz de 512. Entonces, este sería nuestro tamaño de píxel. En lo que es la resolución espacial, cuando se evalúa el tamaño del píxel. Tamaño de píxel es igual a tener Field View por tamaño de la matriz. Entonces aquí tenemos lo que es cómo se calcula el tamaño de píxel. También tenemos lo que es el tamaño del voxel, ya que si hablamos de píxel estamos hablando de que nosotros evaluamos la imagen bidimensional en 2 dimensiones, y hablar de voxel ya es hablar de volumen, ya que nosotros también evaluamos la profundidad. Entonces ya sería hablar de 3 áreas, tridimensional. También cabe hacer mención de los números de TC, que es bien importante en lo que es tomografía computarizada. ¿Qué es el número TC? El número TC básicamente es hablar sobre lo que es la escala de Humphrey. La escala de Humphrey, entonces, la escala de Humphrey es como tener una gráfica donde nuestro punto de referencia es 0. Y 0 estamos haciendo referencia a lo que es agua. 0 sería nuestro agua. Llega de menos 1000, que es aire, y llega a más 1000, que es hueso cortical. Entonces, la escala de Humphrey lo que nos presenta es la capacidad de atenuación de los diferentes tejidos, porque tenemos lo que es, tomando referencia a agua, ponemos un ejemplo. Entonces tenemos en 50, vamos a poner, en 50 nosotros tenemos músculo,
y en menos 100 nosotros tenemos lo que es grasa. Entonces nosotros, esta escala Humphreys, entonces nosotros, vamos a ver, nosotros tenemos la escala Humphreys, tenemos aquí de referencia 0. Entonces tenemos menos 50 y menos 100. Tenemos más 50 y 100. Entonces nosotros tenemos una tomografía computarizada cerebral. Tenemos una tomografía computarizada cerebral. Entonces, este sería nuestro objeto. Este sería nuestro objeto. Y este sería la imagen del objeto. Entonces, al representarlo nosotros en la escala de Humphreys, entonces la imagen esta sería entonces la gráfica para nuestro objeto, la podemos ver que es perfecta. Estos se presenta con bordes perfectos. Esto que tenemos aquí se le conoce como cortes abruptos, que esos son cortes perfectos, pero que a la hora de obtener nuestra imagen, esta sería nuestra imagen, ya esos bordes perfectos ya no los encontramos. Ya eso se presenta como borrosidad. Entonces, en vez de tener este borde perfecto, estos cortes abruptos, ya esto ya no se presenta tan perfecto. Si vemos aquí, ya no se presenta tan perfecto. Si lo visualizamos aquí, estos cortes abruptos ya no se presentan tan perfectos. Y esto se debe a que nuestros equipos de tomografía computarizada no son perfectos. Entonces, estos cortes nosotros los podemos ver como borrosidades. Entonces, nuestro equipo siempre va a poseer lo que son borrosidades, va a poseer lo que es ruido. Siempre nuestra imagen va a obtener ruido, pero lo que nosotros tratamos de minimizar es este tipo de características negativas para que nuestra imagen obtenida sea tan parecida como nuestro objeto, como posiblemente lo logremos. Y esto para así mejorar lo que es nuestro diagnóstico. Entonces, esto es un poco sobre lo que es la tomografía computarizada.